¿Qué tal, amigos de Fuera Máscaras? ¿Cómo están? Hoy les traemos un tema muy complejo, abstracto, poco estudiado, incluso por palabras de la misma psiquiatría, pues es tierra fértil, ¿no? Todavía. Son las cuestiones más complejas que se han estudiado a lo largo de la historia de la humanidad. Este tema es la mente, ¿no? Como tal. ¿Qué es la mente? Vamos a tratar desde un contexto científico, pero sobre todo desde un contexto científico relacionándolo con el cerebro, con sus procesos, con la sinapsis, los pensamientos, pero sobre todo desde un contexto filosófico, ¿no? Vamos a hablar la mente, cómo nos puede jugar cómo puede resultar un arma de doble filo en tanto sepamos manejarla o en tanto la mente nos maneje a nosotros. Sí. Cómo podemos utilizarla como un trampolín, pero cómo también puede fungir como un pantano donde nos hunda la mente. Sí. Entonces, digamos, ya estaremos desarrollándolo y también hablaremos de lo que es la mentalidad, ¿no? De la mente nos brincamos a la mentalidad. ¿Y qué significa esto? Estamos aquí con Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Arturo? ¿Bien? Hola, muchas gracias, sí, muy bien. Saludos a todos, amigos de Fuera Máscaras. Pues sí, entendiendo a la mente como como ese ente inmaterial, sí, claro. O sea, todos esos procesos o pensamientos que no es que se puedan ubicar en alguna zona. No, puede ser un estudio donde se vean, ¿no?, los pensamientos, se puede medir la actividad cerebral, se puede medir las sinapsis neuronales, la emisión de neurotransmisores, el efecto que producen los neurotransmisores, la cantidad de mielina que tienen las neuronas, los factores que hacen que una persona desarrolle una inteligencia elevada o baja. Los factores que desarrollan una inteligencia que no es más que la capacidad para resolver problemas, normalmente son personas que están expuestas a ciertas circunstancias. O sea, los genes tienen un papel, pero las circunstancias en donde se desarrolla esa persona determinan, en realidad, más que los genes, las capacidades intelectuales que va a desarrollar el individuo. La alimentación, la educación, los padres, la afectividad, sí, claro, como el bienestar físico genera que una persona pueda desarrollar su mente o su inteligencia de mejor manera. O sea, poniendo primero eso en contexto. Sí, o sea, digamos, científicamente pues se alcanza a estudiar el cerebro y de forma, eso que estás diciendo, y de forma abstracta se plantean hipótesis que se van comprobando y que se van desechando sobre esa caja negra, ese receptor, ese receptáculo de información llamado mente, ¿no? O sea, entonces digamos, eso por el lado ciertamente científico. Ahora bien, no sé si quieres agregar algo sobre esa cuestión. No. Bueno, ya desde el lado más filosófico, más chamánico, a la mente se le relaciona con ese diálogo interno, ¿no? Ese cúmulo de pensamientos repetitivos día a día o diariamente en los que estamos inmersos, normalmente todas las personas. ¿Y qué significa eso? Según términos chamánicos, que cuando uno tiene su mente muy revolucionada, muy activa, pues nuestro mundo se sostiene, o el mundo que está a nuestro alrededor se rige en base a esa mente, ¿no? Nosotros describimos el mundo en función de esa mente. Y aquí lo que se sugiere, o sea, lo que ellos buscaban, las culturas precolombinas, milenarias, lo que buscaban es detener la mente, es decir, detener ese flujo de pensamientos repetitivos, y desde ese detener la mente, pues grandes facetas afloraban a su alrededor, ¿no? O sea, cualquier cosa
pintaba diferente una vez que se detenía la mente. Es decir, el diálogo interno que tenemos está muy relacionado con la mente, y ellos se fueron todavía más lejos en sus ideas, pues, o sea, todavía más desde una cosmovisión esotérica. Decían que la mente es producto de una instalación foránea llamada voladores, o sea, como entidades de otros lados que, según esto, a los seres humanos nos instalaban esa mente desde donde nos controlaban por medio de nuestros pensamientos repetitivos, sí. nocivos, ¿no? Y esto sí tiene cierta aplicación científica, porque se han hecho estudios en los que se toman a ciertos grupos de personas con IQs, con inteligencia muy elevada, y se hacen estudios, resonancias o tomografías y otros estudios en los que se evalúa también la actividad cerebral. Y se ha comprobado que, a diferencia de lo que se podría creer, las personas que menos como actividad neuronal tienen en el día a día, o así como en lo normal, sí, a la hora de confrontarse a un problema, lo resuelven de mejor forma. O sea, se les presentan problemas a personas cuando están siendo sometidas a estudios, y se ha visto que las personas con menor actividad son las personas que tienen mayor inteligencia. Eso se acuñó un término que es como la neuroeficiencia o neuroeficacia, que es: no necesitas tanto ruido, no necesitas tanta dispersión, tantos pensamientos, tanto análisis, tanto diálogo interno. Para nada, en realidad para nada. O sea, lo que te genera ese estar pensando en tantas cosas al mismo tiempo es que te dispersas, y cuando quieres enfocar tu atención para resolver un problema te cuesta más trabajo, no tienes como la energía suficiente para lograr detectar cuál es el origen del problema y cuál es la mejor solución. O sea, te digo, eso lo decían los chamanes del México antiguo, pero también hay cierta validez científica en el que disminuir la actividad, disminuir los pensamientos, sobre todo las cuestiones de pensamientos cíclicos, sí te mejora el rendimiento mental. Sí, totalmente. O sea, cuando algo ya se vuelve un círculo o algo repetitivo, pues ya pasa a ser algo desgastante, nocivo, que no implica necesariamente una resolución del problema. Es decir, no por pensar mucho en algo de forma cíclica quiere decir que lo vas a resolver de mejor forma, ¿no? Exacto. Ahora bien, un factor muy importante en esto, y que también compete a la cuestión científica, es la atención per se. O sea, es decir, ese cúmulo de pensamientos repetitivos lo que genera es, en efecto, esa fragmentación. Lo que se fragmenta, ¿qué es? Pues tu atención. Sí. Y entonces, cuando a las personas que dicen que no tienen tanto ese problema, y les llega un conflicto, valga la redundancia, la diferencia de esas personas es que son capaces, tienen la capacidad, tienen la facultad ya más desarrollada de fijar toda su atención en ese asunto. Entonces, en tanto más seamos capaces de fijar nuestra atención en un solo asunto, más fácil podemos comprenderlo, solucionarlo o hacer lo que queramos, ¿no? Tendremos más poder para resolver lo que queramos o entender lo que queramos. Y no es otra cosa más que los mismos psicólogos o la misma psicología te diría, pues eso es la salud mental. ¿Sí? Porque mientras menos victimización, mientras menos autocompasión, mientras menos dolores ocultos, corajes, rencores, ira contenida, problemas en el subconsciente, mientras menos broncas traes no resueltas, más libre eres, y por ende una mayor paz, vamos a decirle así, mayor paz o salud mental vas a adquirir. O sea, los psicólogos o los psiquiatras fundamentalmente van hacia allá. O sea, como que tú te desamarres todos tus problemas y entonces encuentres esa paz o esa tranquilidad y ya no tengas que estarle dando vueltas a lo mismo. Y lo que sucede cuando nosotros no tenemos esa paz es que estamos peleados contra todo.
todo lo que los demás nos hacen, pensamos que es como que, ay, ¿por qué a mí me lo hiciste? Sí. Y todo el tiempo estamos pensando en lo que a nosotros nos pasa, en lo que si alguien me hizo, me volteó a ver, si alguien no me dio lo suficiente, me dio amor o no me dio esto. Sí, y eso es precisamente no tener una salud mental, claro. O sea, y es lo mismo, ¿no? Sí, y es muy profundo, pues, comienza desde las primeras edades, las edades tempranas, y es una herencia, es algo cultural que se nos impregna por parte de nuestros mismos papás, nuestra misma familia, nuestra misma educación, la misma religión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos muchos niños con ciertos trastornos de déficit de atención, de dispersión, y que tienen que recibir ciertos medicamentos, o sea, para que no estén fragmentados, para contrarrestar los padecimientos que, si bien pueden ser fisiológicos, neuronales, algunos, muchos, y cada día se rompe más este paradigma, que es el que me gustaría hablar un poquito. ¿Qué tanto la cuestión mental influye en la cuestión cerebral? ¿Y qué tanto la cuestión cerebral influye en la cuestión mental? Es decir, o sea, ¿qué tanto la mente controla lo demás? O sea, uno mismo, al fin y al cabo. Como uno mismo, pues, o sea, claro. O sea, digo, porque, por ejemplo, hay una corriente que se llama la medicina germánica, nueva medicina germánica, creo, que sostiene eso, ¿no? Que antes se creía que tienes un problema, una carencia de segregación de sustancias en tu cerebro, entonces ahí te va esta pastilla, y ya desde ahí vas a estar más tranquilo, o se va a contrarrestar eso. Sí. Y claro, pues hay esos casos, no se podría negar ese asunto. Sí. Estamos hablando como de la regla, ¿no? De la mayoría. La mayoría de los casos, pues ya se está comprobando que desde una carencia mental, ¿qué quiere decir una carencia mental? Pues eso, un exceso de pensamientos repetitivos, nocivos, obsesivos, viciosos, genera que paulatinamente y gradualmente el cerebro se empiece a tambalear, o sea, empieza a tener ciertas disfuncionalidades, ¿no? Entonces, ese es el nuevo paradigma mental, yo creo. Que digo, está en pañales, ¿no? No estamos especulando todavía, pero sí, cada día la tendencia sugiere que la gente con depresión y con ansiedad, padecimientos comunes y en todo el mundo, cada día en aumento, pues ya no alcanza con una pastilla para que segregues más dopamina o serotonina o la chingada. O sea, pues sí, o sea, sí, de acuerdo con eso. Sí, no es suficiente, pues. O sea, no, pero lo que decías tú, totalmente. O sea, hay casos específicos en los que dices, sí, o no sé si nada es caso, o una deficiencia, una carencia que se va manifestando, y entonces llega un punto de, ¿sabes qué? Sí requieres una ayuda, un fármaco, un tratamiento psiquiátrico, no se discute. Pero, digo, viendo estadísticas, sí es la mínima parte, o sea, no es la mayoría de los casos que requieran medicamento. Y sí, en efecto, casi a la mayoría de las personas que llegan con esos problemas se les da medicamento. O sea, es como la manera en la que se aborda es casi de primera instancia pastillita. Y en efecto, pues no debería de ser esa proporción. El poder de la mente, pues es muy fuerte. O sea, vemos como una persona puede ser capaz de las mayores proezas, hazañas, por una mentalidad fuerte o por mentalizarse. O sea, uno mismo puede, si logras una sanidad, una salud mental, puede como medio automanipularse y crear una mentalidad en la que digas, yo necesito hacer esta cosa, o necesito llevar a cabo tal acción, y a pesar de todas las circunstancias la llevas a cabo. Por el contrario, si tienes una mentalidad de que tú mismo te derrotas, tú mismo te derrumbas, cualquier situación, por más insignificante, la verdad, o sea, pasa mucho eso, te hace que te derrumbes, y hay suicidios al por mayor, y muchas de las veces, digo, obviamente no nos vamos a poner a juzgar a alguien que tome esa decisión, pero muchas de las veces pareciera como que el motivo o las circunstancias de vida a lo mejor no estaban tan fregadas, o sea, no estaba tan mal, pero ese mismo estarse uno dando vueltas con los mismos pensamientos negativos, como no fortalecer la mente, no eliminar todo el ruido, toda esa dispersión, genera que
te puedas ir para abajo o te puedas ir para arriba si así lo deseas. Entonces, ¿cómo aprender a mentalizarse? Sí, ¿Cómo aprender a eliminar todo ese ruido? Sí, y es importante como hacer una distinción en esto que estamos diciendo, que quede claro, no sugerimos de, ok, entonces no tomes medicamentos y solo piensa positivo, porque incluso ya hemos hecho videos donde hablamos del pensamiento mágico, que no, el hecho de el echaleganismo, el piensa positivo, decreta, se te quitarán esas tristezas, esos conflictos mentales, esos padecimientos. No es así, ojalá fuera así, pero no es tan fácil. Aquí lo que decimos, y por conocimiento de causa, pues conocemos personas que han padecido o padecen depresión, ansiedad, cuestiones ya más crónicas, psiquiátricas, y se les dan en efecto ciertos medicamentos, cabrón, se les da cierto tratamiento. Y en efecto la persona dice, pues sí me siento más tranquilo o tranquila. Pues sí, más adormilado. Pero mis problemas nada más se esconden. O sea, las raíces de lo que tengo se esconden. Y esas raíces que se esconden generan ese ruido, o sea, ese diálogo interno tan excesivo que es lo mismo a no salud mental, o sea, como a una patología mental. Entonces, ese ruido, ese diálogo interno tan constante, precisamente te lleva a que no puedas solucionar tus problemas. O sea, es como un círculo vicioso. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo se pule la mente? Si decimos que la mente es como un arma de doble filo, donde podemos realizar las proezas más difíciles, pero a su vez nos podemos hundir por medio de nuestra mente, ¿qué hacer? O sea, una es, sin duda, ir a terapia, o platicar con las personas que más confianza se les tenga, y desenvolverse, desenredarse, expresarse, soltar, quitarse ese tapujo, ese pudor, ese miedo a mostrarse vulnerables, ¿no? Sería una, pues, pero ya en la cuestión individual, así de fácil, o sea, es buscar técnicas que detengan ese diálogo interno, que detengan ese flujo de pensamientos tan repetitivo, y desde esa disminución de flujo de pensamientos cíclicos, viciosos, las cosas pintan diferente, nomás por ese hecho, el mundo empieza a pintar diferente y las perspectivas cambian. Entonces, cuando esto lo abrazabas tanto y te dolía tanto, porque estás sosteniendo todo el tiempo que te tiene que doler eso. Claro, es difícil, pues, o sea, hay que buscar esas técnicas, o ya haremos algún video sobre esas técnicas, pero es buscar detener ese flujo de pensamientos, y nada más por ese hecho, desde ahí, todo pinta de una forma menos intensa en tanto a emocionalidades, en tanto a dolor, en tanto a enojo, en tanto a frustración, se refiere. Por tanto, la depresión y la ansiedad tienen menos cabida, tienen menos fuerza, menos poder. Entonces, desde ahí puede ser, ¿no? Y con esa claridad o con ese cese del diálogo interno, de los pensamientos, o esa salud mental, también te hace que puedas como interpretar de mejor manera lo que está pasando en el mundo. Ya una vez que te quitas el yo de la mesa, o sea, porque uno está envuelto en el yo. Si te pones a pensar, ¿en qué se te va toda tu energía acá en la cabeza? O sea, ¿en qué piensas? No creo que piense uno en la pobreza mundial y en el hambre. O sea, uno está pensando en sus cuestiones, así en su círculo. En el algoritmo matemático del mundo. No creo que andes pensando en física y en descubrir modelos. No, estás dándole vueltas a tu misma porquería. Tiene que ver con otras personas que me hicieron o me dejaron de hacer. Así nada más. Y desde ahí parte toda la vida es así. Desde ahí parte el sufrimiento. O victimizarse o victimizar a alguien. O que me controlen y quejarme o controlar a alguien más. Entonces ya una vez que reduces eso, porque a lo mejor no se puede como llegar y quitar todo, ya estoy limpio. Es un proceso largo, pues es un proceso... No, pero digamos, es una lucha de toda la vida, si quieres. Bueno, pero ya que lo notas, te das cuenta del poder y la manipulación a la que estamos siendo sometidos constantemente, con eso que ya hemos comentado en otras veces, con ese bombardeo de publicidad, que lo único que genera es que prolifera los miedos que todos traemos. Y entonces bajo primero ese diálogo interno tan excesivo, y luego siendo bombardeados por otros, por todo esos tentáculos de
los ricos, o no sé de los ricos, de los que controlan los medios de comunicación, de los que controlan las grandes empresas. Los que siembran la narrativa colectiva, ¿no? De los dueños de todo, ajá, ellos, ándale, los que crean la narrativa, es una combinación que lo único que está generando es gente con una mentalidad muy débil y muy reductiva, muy reduccionista, muy limitada de lo que está pasando allá afuera. O sea, estamos totalmente envueltos en nuestros miedos, en nuestras ideas y en nuestro círculo cercano. Para poder cambiar eso, hay que aprender a silenciar la mente, hay que aprender a romper con lo que traemos dentro, a sacar las cosas de raíz y después de eso, procurar lograr un entendimiento más elevado de lo que pasa allá afuera. O sea, sí. yo considero. Y luego hay un concepto muy de moda que según esto te ayuda a sobrellevar las cosas, ¿no? Que es como la resiliencia. La resiliencia, ¿qué te dice? Tienes que ser capaz de tolerar la frustración, cabrón. La frustración laboral, la frustración en las relaciones, la frustración en la familia, la frustración en la vida diaria. Tú tienes que ser capaz de tolerar eso, de ser más fuerte. Y sí, o sea, sí la resiliencia te permite esa mayor tolerancia a la frustración, mayor tolerancia al dolor, mayor tolerancia a ciertas cosas. Aquí lo que se trata, aquí por ejemplo lo que me gustaría diferenciar es que la resiliencia la tenemos que utilizar no necesariamente para la vida laboral, para la vida social, sino para enfrentarnos a esos grandes asuntos internos que traemos cargando normalmente desde niños. Para eso es la resiliencia, para enfrentarte a ti mismo, no para adaptarte al mundo social. Para adaptarte al mundo social, más que resiliencia, uno tiene que usar la conciencia, cabrón, para no dejarse llevar por lo que no te convenza. Porque dejarte llevar por lo que no te convenza, no expresar lo que realmente quieres expresar, lo que realmente sientes, eso a la larga, paulatinamente, te genera mayores problemas internos. Sí, a lo mejor se puede justificar de alguna manera, creo yo, en un niño, en un adolescente, esa especie como de confusión, claro, de que, claro. O falta de entendimiento en la que no entiendes muy bien por qué pasa lo que pasa, no te entiendes tanto, apenas estás como desarrollando tu propia identidad. Entonces puedes llegar a esas confusiones, pero sí creo que ya llegado a cierta edad, ya hay responsabilidad de uno no replicar, no dejarse manipular, o sea, desarrollar una conciencia, sí. Leer o lo que se tenga que hacer, o ir a terapia o lo que se tenga que hacer. Sí. Pero sí es importante que uno mismo se haga responsable, o sea, que deje de echar culpas, que deje de victimizarse y que tome las riendas de la vida y diga, bueno, ok, si soy muy débil en ciertas áreas, tengo que fortalecer. Y precisamente eso es la mentalidad. Entonces, hagámonos responsables de nosotros mismos, seamos conscientes de lo que ese cúmulo de pensamientos cíclicos generan en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro día a día, en nuestro entendimiento de las cosas. Hagámonos responsables, cambiemos de rutinas, seamos capaces de detectar, seamos lo suficientemente honestos para reconocer qué nos sirve y qué no nos sirve. No, aquí no nos supeditemos a lo que otras personas esperan de nosotros, sino uno buscar lo que realmente necesita para pulir nuestra mente, para desarrollar nuestra mente, para disciplinar nuestra mente, ¿no? Pero si alguien no puede, siente que le rebasa algo, que le abruma algo, pues busque ayuda. Siempre habrá gente a nuestro alrededor a los cuales podemos acudir. Y si no es una gente cercana, un familiar o lo que sea, expertos, profesionales o lo que sea. No. El chiste es que no se lo quede uno, ¿no? O sea, y ahora, ya para cerrar, vamos a... Por el otro lado que decíamos de la mentalidad, cómo por otro lado esa mente nos puede llevar a grandes proezas, pues ¿cómo podríamos ejemplificar o qué podríamos decir sobre eso? A lo mejor con los deportistas, ¿no? Pues sí, los atletas, deportistas que entrenan, que practican intensamente para lograr un objetivo durante años o hasta décadas. Practican y practican y practican. Entonces eso es desarrollar una mentalidad
como con un enfoque muy claro. No quiere decir que todos hay que hacernos deportistas de alto rendimiento, no. pero cada quien a su manera. En lo que te guste. O sea, tenemos que encontrar esa fuerza mental, o sea, eliminar todo eso que decíamos para poder enfocar nuestra atención, y entonces con esa fuerza los resultados obviamente van a ser mucho mejores. O sea, esa es como la búsqueda o la sugerencia, es limpiemos nuestra mente, apaguemos, silenciemos nuestro diálogo interno, y entonces con esa claridad, con ese enfoque, solucionemos los problemas que cada quien tenga. O sea, cada quien tiene diferentes tipos de problemas en su vida, pero sí hay que dar ese primer paso. Claro, y aquí no se habla obviamente de borrar la mente ni de eliminarla, porque eso nos volvería dementes, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es limpiar la mente, pulirla, desinfectarla o vaciarla, ¿no? Y ahorita que decías de los chamanes del México antiguo, en efecto, ellos hace miles de años consideraban que los seres humanos en realidad no nacemos con una mente en sí. O sea, de alguna manera un poco como animales en los que no tenemos por qué razonar todo tanto, no tenemos por qué darle tantas vueltas a las cosas. Ellos lo veían más como una cuestión inmediata. O sea, sí existe una especie de pensamiento o de inteligencia, porque resolvían las cosas, construían, creaban, tenían sociedades, sabían sobre los astros, tenían ciencia, tecnología, o sea, tenían un montón de cosas, pero era un pensar distinto, no era con ese uso de la mente. Entonces, en efecto, ellos consideran que la mente es como algo foráneo, algo que ni siquiera nos pertenece a nosotros como seres humanos, sino que es algo como medio externo. Eso que decías de los voladores, es difícil de explicar, pero vamos a suponer que la mente no fuera nuestra, pues, así que la mente de verdad no proviene de nosotros, y que al quitarnos, al apagar totalmente la mente, van a surgir otro tipo de pensamientos más claros y más prácticos que nos ayudan mucho más que lo que llamamos ahora la mente. Sí, y haciendo una distinción muy, muy precisa, yo creo, muy, muy pertinente, no es lo mismo la mente nociva, llena de pensamientos cotidiano sobre lo que me hizo o no me hizo, lo que me dijo o no me dijo, yo hice o no hice por X persona o Y. Esa es la mente que buscamos detener, ¿no? Silenciar. Eso es otra cosa comparado por ejemplo con científicos que están todo el día pensando en sus investigaciones. Eso no es la mente, ¿no? Eso es como mayor proximidad a la razón pura de las cosas. Sin confusión, sin ruido. O sea, un científico está más enfocado. Como decía, creo que Descartes, pienso, luego existo. Entonces, eso no es la mente. La mente es eso que nos drena, eso que nos genera ansiedad y depresión, por tanto repetir lo mismo. Y cuando eso se detiene, la mentalidad se fortalece. O sea, surge una mentalidad en donde, insistimos, uno puede lograr lo que quiera, o sea, al final. Pero para llegar a eso, y ya cerrando, primero tenemos que encontrar un propósito, una motivación. Si tú no has encontrado esa motivación, así no les guste a nadie de los que conozcas, así nadie lo entienda, así te dé miedo eso, si realmente todos encontráramos esas motivaciones, desde ahí la mentalidad podría surgir, podría potenciarse, podría tener mayor fuerza. Si vivimos bajo condiciones donde hay más resignación que motivación, pues la mente tendrá siempre la tendencia a la autodestrucción. Entonces, pues sí. Y la frustración viene sobre todo de eso, de esa rebeldía que todos sentimos, de esa incomodidad ante el mundo que se nos está presentando, y callamos esa voz. Y esa obligación, ese sentido de obligación absurdo de callarse, de adaptarse, de cumplir expectativas. De que así tiene que ser. Así, de cumplir expectativas. De cumplir expectativas y de tener expectativas. De repetir ciclos, de rutinariamente complacer a todo lo demás y todos los demás, en lugar de a uno mismo. En el fondo, esa voz, esa sed de rebeldía, de justicia, de entendimiento, de incrementar la conciencia, de incrementar la inteligencia, la velocidad mental, el conocimiento, o sea, hasta la lectura, etcétera, etcétera. O sea,
vamos a buscar eso, vamos a pulir la mente quitándonos las cadenas de alguna manera. Esas imposiciones del oprímete, del reprímete, quitémonos eso y entonces ahí sí vamos a elevar la mente un poco más, vamos a elevar la inteligencia y encontrar otras respuestas para los problemas que estamos teniendo como sociedad. Sí, y al final el único camino pues, es el del autoconocimiento, ¿no? ¿Y qué quiere decir el autoconocimiento? Porque luego hay como polémica de no se puede lograr el autoconocimiento. El autoconocimiento al final es como un regresar, una regresión a nuestra vida, a nuestro pasado, y regresar en ese mismo laberinto y encontrar como las frutas podridas que se fueron quedando ahí, cabrón. Pues sí. Y desde ahí las vamos limpiando y la mente, pareciera que por arte de magia, se irá puliendo a sí misma y todo irá mejorando. Por eso esa gran corriente positivista, pues al final es cierto eso. O sea, entre más vas limpiando, como por arte de magia las cosas salen mejor, cabrón, para decirlo de alguna forma. Tienes que limpiar. Y brotan. No basta con decretar, con desear, con soñar. No. Tienes que actuar, cabrón. Y brotan los talentos, ¿no? O sea, cuando haces eso empiezan a brotar cualidades y talentos que a lo mejor uno medio intuye, uno pensaba que eran como ciertos gustos o afinidades a ciertas cosas, pero una vez que paras la mente ya no es nada más una afinidad por algo, es un talento. Claro. Se convierten en talentos. Claro, porque al final la mente, en esa idea de que es un arma de doble filo, todo se resume para mí en que o te quita tu autoestima, la confianza en ti mismo, o te la da. La confianza en uno mismo y el entendimiento de las cosas lo es todo para que la mente se potencie o se derrumbe. Recomiendo ver el documental de Michael Jordan que se llama Last Dance. En Netflix, ¿no? En Netflix, que pues ahí se pone de manifiesto la mentalidad que tenía Michael Jordan como deportista de alto rendimiento, claro está, con sus defectos, sus virtudes, pero esa mentalidad de ganador que en ese documental se plasma muy bien hasta dónde lo llegaba, o sea, que él mismo se engañaba, se creaba narrativas, se creaba historias para seguir ganando. O sea, se creaba sus propias mentiras, se envolvía en su propio mundo para seguir ganando. Esa es una mentalidad, un tipo de mentalidad muy fuerte. Sí. Entonces, pues creo que ya es todo, ¿verdad? Sí, y la única forma de sanar, de curar esas enfermedades mentales cada día que salen más a la luz, cabrón. Afortunadamente, cada día salen más a la luz y cada día hay más. La única forma es primeramente reconociéndolas, detectándolas, sí. Y pues por un mundo con mentalidad sana. Sí, muchas gracias. Gracias por seguirnos y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Bienvenidas todas las ideas. Suscríbete a nuestra página y sigue nuestro contenido.